from the beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones más informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar. Soy Leti Sagún. Y yo, Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Muy emocionados porque la gente que se está suscribiendo a nuestro newsletter, que es en serregalandudas.com/suscríbete, han sido cada vez más, y lo que estamos tratando de hacer, muchas veces después del capítulo se quedaban diciéndonos cuál es el libro que recomendaron y queremos más información y no sabemos cómo encontrar al especialista que los acompañó o lo que sea. Entonces aquí les estamos literalmente pasando todo. Recomendaciones de quién vino, libros, documentales, más información. Así que si no se han suscrito, suscríbanse y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Emocionadas como siempre. Para esta semana escogimos un tema que para mí en lo personal es muy personal. Y es Ashley la que habla, porque luego dicen que nos confundimos. Sí, claro, exacto. Es muy personal, y el tema del que queríamos hablar era sobre la adopción. Mi mamá es adoptada y yo crecí sabiendo que era adoptada toda la vida, pero hasta hace unos años he caído como en conciencia de los beneficios y las desventajas de ser adoptada. Y cuando pusimos Se Regalan en el Instagram que íbamos a hablar de adopción, llegaron muchísimas dudas. Leti me decía, a lo mejor mucha gente no se va a sentir identificada, no sé, pero hubo tantas respuestas que creo que es un tema muy importante porque lleva muchísimas cosas junto con una adopción. Sí, yo fíjate que ahorita pensando que dices mi mamá es adoptada, he escuchado esa frase tantas veces y creo que fue hasta que te conocí a ti y a tu familia que por primera vez escuché de la adopción abiertamente. Yo como que las poquitas personas que conocía o sabía que eran adoptadas siempre era como un tema súper hermético, como un secreto a voces, como ¿sabías que el primo del hermano de...? Y entonces siempre era como un tabú. Me atrevería a decir como un tabú alrededor de la adopción. No tengo ningún caso, mi caso más cercano es tu mamá, pero me encantó ver eso, que en tu familia era como a toda la gente que conoces, si por algo sale el tema relevante, porque tampoco es como, hola, soy Ashley, mi mamá es adoptada, sí, pero si da a caso el tema, sale a conversación y a tu mamá le he escuchado muchas veces decir cosas y como que por primera vez dije... No pasa nada, es un tema abierto y mientras más abierto, más cómodo se vuelve, no nada más para quien es adoptado, pero también creo para las personas de alrededor que muchas veces no sabemos cómo lidiar con esta información. Sí, total. Y para mí, yo le digo siempre a mi mamá, fue tan normal que no se lo dije a mi terapeuta hasta hace unos años. O sea, una vez le dije que, ay, mi mamá, pues sí es que es adoptada y mi terapeuta me dijo que, a ver, ¿qué? En tantos años de terapia nunca me habías dicho esto y dije, pues no. O sea, como que sí crecí muy con el tema muy normal. Sabía que mis abuelos eran adoptivos, pero me tocó una abuela espectacular. Entonces como que nunca sentí esa necesidad de indagar tanto en adopción hasta hace algunos años. Y cuando platicábamos y leíamos, es que los números de adopción van creciendo a nivel mundial porque se vuelve muchísimo más común que se quiera adoptar, pero también veíamos otra realidad de lo difícil que es adoptar y sin ser expertas ni nada, porque no nos podemos meter ni tú ni yo en temas legales ni específicos, pero lo difícil que el sistema se vuelve para que todos estos niños en casas hogares, en adopciones directas, que es de la madre a una familia o todo, se adopten. ¿Y cuántos niños quedan sin oportunidad de nuevos hogares? Totalmente. Creo que
siempre he creído que por la vida que he llevado, a lo mejor, que la familia muchas veces se hace desde el corazón, no nada más en el caso de los lazos de sangre, pero a quienes yo hoy considero mi familia, que es mucho más extenso de que con los que comparta apellido o sangre, creo que se van haciendo por elección y con el corazón. Pero sí me interesa muchísimo, dentro de que sé que es un tema muy abierto, te digo, en tu casa, saber de tu mamá. Si nosotros, yo por ejemplo hablo en lo particular, si mis papás biológicos, he tenido yo ciertos conflictos durante mi vida con los dos, nosotros que compartimos sangre, incluso con mis abuelos y problemas de identidad y maneras en las que a veces no te identificas, no sé si sea diferente cuando compartes o no sangre, si lo vuelva todavía más complejo o a lo mejor por lo mismo que a lo mejor no son un espejo directo tuyo, porque a veces creo que el conflicto directo con tu mamá o con tu papá es porque estás trabajando algo que estás repitiendo en ellos, ¿no? O sea, o estás cargando el patrón o estás reaccionando hacia lo que ellos hicieron. Pero también hace poquito que por primera vez escuché de la biodecodificación, que de eso vamos a hablar en otro de nuestros capítulos, que está buenísimo. Me dijeron que lo que hay en tu sistema es lo que hay 7 generaciones atrás, tanto por parte de tu padre como por parte de tu madre. Entonces, en el caso, por ejemplo, de alguien adoptado, está todo, está lo que le aprendiste a los padres que te criaron, más la suma de todo lo que ya traes. Y yo creo que si sabes llevar este tema de la adopción de una buena manera, que ahorita me gustaría que tu mamá nos dijera cómo es eso, pues estás sumando muchas cosas, pero si no lo sabes llevar, a lo mejor entras en aún más conflicto. Por eso creemos que es tan importante hablar de este tema. Total, y ahorita que dices de que tus papás son un espejo, creo que parte por la que nunca me brincó tanto la adopción de mi mamá es porque mi mamá y mi abuela son idénticas. Literalmente, son físicamente muy, muy parecidas. Y se han aprendido manerismos una de la otra y siempre han sido muy parecidas. Entonces, cuando mi mamá me decía, es que soy adoptada, de chica como que yo decía, ay, claro que no. Para mí nunca fue un tema porque como muchos temas en mi casa se normalizaron mucho y se habló muchísimo, muy abiertamente. Nunca lo hablé con mis abuelos, pero con mi mamá sí lo hablé muchísimo. Muy bien, pues yo creo que ya no demos más vueltas. Además, seguramente para los que han escuchado todos los capítulos hay mucha expectativa alrededor de la mamá de Ashley, porque independiente de este capítulo, hemos hablado múltiples veces de lo abierta que fue su educación, de toda la espiritualidad que integrabas de diferentes religiones, de la sexualidad, de tantos temas que ya teníamos que invitar a una de las protagonistas. Así que bienvenida, tía. Madre, bienvenida. Dios, es todo un honor, estoy más orgullosa, no puedo estar de ustedes dos chiquillas, bueno, las amo con el alma. Gracias. Y bueno, cada martes soy la primera. Bueno, no, ya soy bastante porque vivo 7 horas más, entonces me tengo que, ya que me tomo mi café y escucho esto, diario me sorprenden y no, porque sé quiénes son, entonces ahí vamos, entre lo que sé que pueden todo y juntas son lo máximo. Ay, el complemento perfecto para realmente pues traer conciencia. Me gusta muchísimo esto de estar trabajando por la luz. Pues si ya nuestra madre no opina eso, estaremos mal. Oye, tía, voy a empezar yo con las preguntas porque Ashley ya está familiarizada con la historia y yo no estoy familiarizada con la historia y quienes nos escuchan tampoco. Entonces, primero me gustaría entender en qué momento tú sabes que eres adoptada y cómo es este proceso para ti, tus primeros años de vida, hasta que ya te vuelves en un adulto que sabe lo que está pasando. Y también sé que tienes una adopción bastante específica para tu época y tu tiempo. Entonces me gustaría también que estuvieras un poco en la historia esa de cómo es que llegas a México. Bueno, nunca no he sabido que fui adoptada. Siempre ha estado en el lenguaje. Mi mamá quería una niña, tenía 3 hijos y quería una niña a como sea, a como fuera. 3 hijos biológicos. 3 hijos biológicos. Entonces mi mamá duró más o menos alrededor de 7, 8 años buscando a alguien que le diera una niña. En aquel entonces las leyes en el estado de Jalisco no admitían adoptar un hijo de diferente sexo.
Entonces mi mamá, que aparte siempre le gustaba ir como de shopping a Estados Unidos, pues ¿por qué no ir de shopping por una niña? 8 años tocando puertas y obviamente no le daban nada, o sea, le decían, a ver, no, espérate, no. Y un día se iba mi mamá a los hoteles con los directorios de las casas de adopción y se ponía a hablar, en donde un día, en la noche, estando ella en Los Ángeles, en un hotel sola buscando, le contestan en San Antonio, Texas, mi tío Melvin Sexauer, que se convertiría en mi tío Melvin. Entonces le dice mi mamá, quiero una niña. Bueno, pero ok, bueno, ¿cuándo puedes estar en San Antonio? Podemos tener una entrevista. Mira, esta es la casa cuna que yo llevo. Se llama Texas Cradle Society. ¿Cuándo puedes llegar? Mañana. Pues mi mamá al día siguiente ya estaba mañana y vinieron aquí. Melvin vino a hacer todo un estudio socioeconómico, psicológico y todo, porque en aquel entonces, en 1966 que yo nací, las adopciones, obvio fui de las primeras niñas que se dio de Estados Unidos a México, como que siempre va para el otro lado volteado y no para este lado. Uh-huh. Entonces, le dice a mi mamá, a ver, Elena, a ver, Jaime, siéntense aquí, les voy a decir, vamos a hacer este proceso, pero tiene que ser un proceso donde la niña encaje, donde esto sea lo más suave posible, donde la familia crezca orgánicamente. Yo no puedo meter un chaparro en una familia de beisbolistas, porque va a ser todavía más difícil. Él, siendo psicólogo, trataba siempre de hacer un enganche, de que todo fuera un poco lo más fluido posible. Bueno, ¿tú pues, ahí estabas recién nacida? No, yo todavía no había nacido. No había nacido. Entonces le dice a mi mamá, a ver, Elena, ya claro que Ashley siempre dice que mi papá debe haber pagado una buena lana, yo no sé. Yo siento que la compró, pero está bien. No fui comprada, tengo papeles de Pero bueno, siempre le hizo esa broma a mi papá. O sea, ella tuvo 9 años de embarazo, si tú quieres. De ahí pasa que le dice, tengo una muchachita embarazada, tiene 19 años, es de familia de militares. Si es niña, es tuya. Obviamente 66, 65, no había un ecosonograma que te dije, ay, mira, es niña, y se ve que como que sí, es tuya porque los rasgos físicos y todo esto me gustan. Bueno, nazco. Mis papás se van el día que estoy naciendo porque mi mamá ya no aguantaba. Le dijeron, cuando nazca la niña yo te hablo. Bueno, mi mamá estaba el día que yo nací, pero le dijeron, en el estado de Texas tienen que pasar 3 días, no te podemos dar esta niña. Hasta 3 días después, y va a tardar 1 año el proceso de adopción. Bueno, pues 3 días después llego yo a los brazos de mi mamá y mi papá. Mi papá lloraba como loco. Dicen que nunca había llorado con ninguno de los hijos y conmigo le robé el corazón en el segundo y lo tenía que hacer rápido porque esto de ser adoptada tienes que conquistar a la 1, 2, 3 porque es tu supervivencia. O sea, sí. Estás hablando de que más te vale que encajes. Sí. Porque todavía tienen un año para arrepentirse de las dos partes. De ahí parte una cosa que eso, luego quiero que la retomes y tú, Leti, que eres muy buena para eso, es en el momento en que se arranca un bebé y que no le dicen a mi madre biológica si yo era niño o niña. Y en ese momento que sacan y te arrancan de la energía de tu madre y de repente te limpian, te bañan y nunca supe dónde estuve esos 3 días. Nunca he podido encontrar esos 3 días perdidos. ¿Quién me cuidó? ¿Quién me dio mi primer biberón? ¿Quién me cambiaba los pañales? Nada, seguro me cuidaban bonito porque ahí venían estas señoritas, estos señores por mí, pero ahí yo siento que todos tenemos el corazón roto. Y como diría Jung, somos individuos en busca de nuestros fragmentos del alma. Pero creo que yo, el día que nací fue el día que se me rompió todo en pedazos. Shum, viene la herida, el abandono. Pasan estos 3 días, después me ponen como guardián a Jaime, a mi papá. Me dan un pasaporte temporal de Texas, me ponen como guardián, no sé qué tanto hayan hecho, y yo aparezco aquí 9 días después. Desarraigada el idioma, un vuelo de avión terrible, aterrizo un agosto, obviamente había muchísima expectativa en la familia de, Elena, no te pusiste panza postiza, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo te van a creer esto de la niña?
O sea, ¿por qué adoptas? Estás mal. Tienes 3 hijos, ¿por qué otro? Y mi mamá necia y armada. Es una mujer muy necia, mi abuela. Pero aparte de muy necia, ella con sus convicciones y no oye a nadie. Entonces, bueno, ahí estoy. Llego, nunca logré un nexo con los 3 hijos que ahí vivían, porque 1 me llevaban 10 años, 2 los desplacé mal, o sea, siempre tuve mucho favoritismo y puedo decir que en ocasiones sufrí favoritismo. Todo esto sucedió y llegué a una casa y había ahí una persona que se llamaba mi mamá Chuy. Mi mamá me prohibió decirle mamá Chuy. Entonces le tenía que decir Nana Chuy, pero cuando ella y yo estábamos solas siempre fue mi mamá Chuy. Y mi niñez fue muy linda al lado de mamá Chuy porque fue de chiquita y ahí fue donde me enamoré de México. Tenía sus trenzas enormes, largas y me llevaba a la peregrinación de la Virgen de Zapopan. Imagínate en 70, toda la romería de la Virgen de Zapopan, y yo güera, de ojos azules, y me querían tocar todo el día. Entonces Chuy me llenaba de tejocotes, collares de tejocotes para las malas vibras, y luego llegaba y me bañaba en romero. Y ahí es donde me apasioné de esta cultura mexicana, me enamoré. Tú dices que la Virgen es mi amiga, pues ahí nació. Esto es para mí el tesoro más grande que te puedo decir de mi niñez. Mi mamá Chuy, mi mamá siempre muy cercana, mi papá o sea, realmente mi círculo era mi mamá, mi papá, Chuy, punto. Después voy al colegio, fui pésima estudiante, es más, sigo siendo. Y sí fui muy, muy bulliada, la verdad, porque no había nunca, o sea, siempre había la niña que se había enterado que yo era adoptada. Ay, fíjate que me dijo que es la niña adoptada No sabía ni que era adoptada. A lo mejor pensaban que tenía 7 oídos. Ve tú a saber qué era lo que se imaginaba, pero siempre eras decían, la diferente. Era la diferente. Y una de las cosas que más me arrepiento en mi vida es que después, como en 4º, 5º de primaria, llegó una niña adoptada y yo le hice bullying. Cuida, nadie se junte con ella porque es adoptada. Y Lizzy Manuel, te pido públicamente todavía. Hemos hablado, ¿eh? Y ella escribió un libro y todo. Y de verdad le pido perdón porque era tal mi dolor que yo dije, ya llegó, ¿con quién lo comparto? Es la Sí, ahora no soy yo, ahora va a ser ella. Ahora véanla, o sea, échenle todo. O sea, de verdad pido perdón. Y entonces, durante este proceso, ¿te cuesta hacer amigos? ¿Te cuesta encontrar tu lugar en México? Me era imposible, porque aparte de todo, siempre vivíamos todos los veranos en California, en Coronado. Entonces yo iba a California y yo me sentía mucho más identificada con la forma de pensar, mucho más identificada con que darle un beso a un niño, por ejemplo, a los 14 años, era normal. Aquí tenías que confesarte porque aparte me metieron al Opus Dei y mis genes y el Opus Dei no estaban peleados de principio. Pues no peleados, simplemente es como tratar de meter agua y aceite. Estoy construida de una manera en donde yo nací con esta forma de que me acuerdo estando en misa y decir, no jodan, eso no es verdad. O sea, por favor, se lo están creyendo las de al lado. Y las de al lado estaban fervientemente viendo para arriba. Y yo decía, pues no es verdad. Les están echando mentiras. Y así era como. Entonces me meten a esto y fue muy difícil para mí ser un adolescente que yo pensaba que un beso era normal, que yo pensaba que descubrirte como adolescente era normal, que no me daba miedo las cosas, pero luego llegaba para acá, para Guadalajara, y tenía que poner la cara de que nunca había besado. Pero yo ya había besado y mi primer beso fue lo máximo y no podía decir eso. Claro. Y así fue, crecí muy diferente. Después, obviamente, pues cómo no repetir el patrón, quedé embarazada a los 17 años. Entonces tuve a mi hijo a los 18 y fue la primera vez que toqué mi sangre. Fui madre soltera y me encantó, pero ese es otro podcast. Pero me encantó, pero fiel a esto, me lo tengo y por primera vez toco mi sangre. Nunca lo había pensado así. Pues no, mi amor. O sea, como que nunca había pensado que es tu primer contacto con tu propia sangre. Fue para mí
espectacular voltear. Bueno, después del parto dije, Dios, me dolió tanto pero después fue para mí o sea, por fin tengo algo mío, por fin algo me entiende. No me entendió. No me entendió. Le había puesto al pobre un trabajo que no era de él, luego se lo quité. Pero al principio no me entendió. Y después, con la única persona que podía hablar yo de... mi tío Melvin Sexauer, volviendo un poco, siempre se murió cuando yo tenía 15 años. En este asunto de cuando supe que era adoptada, él siempre hablaba conmigo de la adopción. Las adopciones en Texas en los años 60 obviamente eran cerrados. Nadie sabía para un lado, nadie sabía para el otro. Bueno, ya después corren los años, me caso, tengo a Ashley, tengo a Chelsea. En el embarazo de Chelsea eran cuates, pierdo uno y en ese momento se me viene una avalancha de cosas encima donde yo dije, yo necesito conocer a mi familia biológica. Antes nunca había sentido la necesidad. Sí, claro, todo, pero mi mamá en una película un día me hizo jurar a los 8 años que yo no iba a ir, entonces me eché... Porque mi tita, cabe recalcar que vivió con el miedo... De que yo la dejara. De que tú la dejaras y de que vinieran a quitarte a alguien un día y le quitaran a su hija. Claro que no, mi papá creo que tengo 16 actas de nacimiento donde nadie podía tocarme, pero porque después, un año después... se hizo la adopción legal, ¿no? Ya. Entonces fueron muchos años como de curiosidad, pero en el momento que sentiste tengo que saber fue cuando nace tu tercera hija. Es que mira, la gratitud y la culpa y adopción debería de decir hija adoptada, agradecida y llena de culpa de Porque no puedes traicionar, es muy difícil traicionar. Tuve que hacer una terapia para sacar una promesa que le hice a mi mamá a los 8 años. Entonces, después de que hice esa terapia, empezó un movimiento en Texas que me llegó una carta que se llamaba el Post Adoption Center. Se forma eso y empiezan a empujar muchísimo a cambiar las leyes. Entonces, dicen, ok, si me compruebas que estás emocionalmente compuesta para poder resolver y no estás en drogas, no estás buscando para matarlos, no nada, sí te abro tus récords. Entonces fui el tercer caso en el estado de Texas, obvio, de juicio, donde me pasaban a terapia psicológica, todas las pasaba con estrellas y todo, ya te podrás imaginar, análisis de sangre, pues no, nunca nada. Entonces, de repente me ponen enfrente de un juez y me dice, ¿por qué? Why? Because it's my only right. Porque era mi único derecho saber quién me trajo al mundo. Contrato un abogado. ¿Por qué era tan importante saber? Porque lo único que tienes es la verdad, hija. Porque no puedes pasar por este mundo siendo una persona que no eres americana porque no era yo americana. O sea, porque cuando voy a Estados Unidos no me siento, porque si no tengo la carne en su jugo, o sea, no sé, la salsita, no soy, o porque el slang no me da, o porque muchas veces no me acomoda la forma de pensar. Estoy en México, no soy mexicana, ahora vivo en Alemania, pues menos. Entonces, este guacamole de cosas que suceden adentro, en una necesidad de encontrar una identidad, vas a buscar lo tuyo. O lo que, pues sí, porque eres excluida de un sistema. Y al ser excluida de un sistema, integrada en otro, en partes, porque no crees que el sistema entero te acoge. Había gente que, ay, no, pues esta no. Por ejemplo, la mamá de mi papá nunca me quiso. Me ponía el codo cada que la abrazaba. Yo decía, qué mala, pero bueno, no era mala, no pudo con eso. Regresando, te pones enfrente de un juez y le dices... Me pongo enfrente de un juez y me dice, tienes toda la razón. It's your right. Es tu derecho. Y me entrega mis papeles. Iba tu papá conmigo. Me salgo al coche a llorar, ya sabes, o sea, casi inundo un pedazo de Texas. Abro los papeles y le digo, Juan, son unos imbéciles, se equivocaron. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tu papá no habla inglés, entonces ya sabes, estaba, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Y yo, nada, se equivocaron, me dieron el expediente, pero de mis papás. Porque, mira, Elena y Elaine, ¿escribieron mal el nombre de mi mamá? Pues no, era el mismo nombre. Elena y Elaine. Elena y Elaine. Entonces empiezo a leer, Elaine, wow. Y ahora, ¿cómo integras todo esto? Tenía 26 años.
Entonces, después empiezo a buscar y el abogado me dice, bueno, pues aquí está el teléfono de su cuñada. Ok, pues ahí está el teléfono de su cuñada. Era el único contacto. El único contacto porque ella sí no quería ser encontrada. Bueno, pues hablo con la cuñada y ya sabes, no la quería. Entonces me dice, le digo, bueno, pues lo único es una cosa personal de Elaine, por favor me puedes dar su teléfono. No, si no me dices para qué es. Y yo, ay, no, pues no. Y yo volteé y dije, bueno, yo no, ¿por qué le tengo que andar cuidando la vida a quién, no? O sea, yo a los 26 años lo hice totalmente como bueno, me fui como gorda en tobogán. Le digo, pues es que me dio una adopción, tarara. ¿Cómo? Oh, pero perra vieja. Esto en inglés me dice, pero qué perra. Claro que siempre supimos, pero ella dijo que se había embarazado y había perdido el niño. Yo, pues no, estoy viva. O sea, me dolió muchísimo que me hubieran dado por muerta. El caso es que me le aparezco, ya me dan el teléfono y volteé y me dice, estaba esperando tu llamada. Estaba esperando tu llamada. O sea, su esposo no sabía que había tenido una hija. Tiene 2 hijos más. Estos 2 hijos más, obvio no sabían que había una hermana. El ginecólogo siempre pensó que el primer embarazo era, ¿tiene tu edad, Ashley? Entonces ya nos sentamos. Ese es otro podcast, porque esa es una novela. Estuvimos 8 horas encerradas en un hotel en Houston, Texas, y hablamos hasta el cansancio. Pero estaba yo muy enojada a los 26 años. Uno se enoja mucho cuando no se siente, y más con mi personalidad, o sea, pero el haber visto a alguien con mis manos, con mis pies, con todo, que ya lo tenía, porque mi mamá es muy parecida, pero con todo esto me trajo mucha paz. Ha sido algo que me enojé, lo hice, si tú quieres, porque me dijeron en el post-adoption, primero cartas, luego foto, y luego hablar por teléfono y luego verse. Yo volteé y decía, estos idiotas, ¿de qué están hablando? No saben que crecí en México y que somos intensos como la que fregada. Me voy a ir como gorda. Es más, ahorita saliendo de aquí me voy. Así fue, saliendo de ahí me fui. O sea, ¿qué te puedo decir? Que primero la cartita, hola, no, pues no. Entonces, nunca logramos este vínculo, lo tratamos las dos. Ella muy lastimada, yo muy lastimada, yo le reclamaba mucho, hasta que un día volteó en una llamada por teléfono y me dice, ¿no te das cuenta que te di en adopción hace 28 años? O sea, suelta esto, déjame en paz. Y pues, pues sí, tenía razón, fue durísimo. Empecé una terapia de 5 años y medio, que la verdad no me arrepiento ni un solo segundo, en donde pude integrar esto de un lugar que ahora me divierte mucho. Ya no hay dolor, hay mucha gratitud, ya no hay tanta culpa, ya no hay casi culpa, más sí hay mucha gratitud. Y me divierte mucho mi historia, o sea, me divierte esto de que ya tuve que encontrar que el centro y que mis raíces son mías y que son 2 sistemas que se hacen guacamole uno con el otro, que tengo que empujar para resolver muchas cosas desde un punto de vista personal, porque no quiero pasarlo a mis hijos. Yo entré a terapia diciendo, el dolor se acaba conmigo. Yo no quiero pasarle esto a mis hijos. Obviamente también mentí, fallé, porque se los pasé, pero ese era mi asunto. No quiero más dolor. No quiero más dolor. No, y de acuerdo a la biodecodificación, así es. Cuando tú rompes con algo, aunque ya tus hijos hayan crecido con eso, ya no es responsabilidad de ellos. Cada quien va asumiendo su responsabilidad, y entonces Ashley trabajará sus cosas, Chelsea sus cosas, pero ya no cargan con lo tuyo, que por eso me parece tan importante. Pero a mí lo que me gustaría saber, tía, es cómo es este proceso de sanación. Porque dices 5 años y medio de terapia, pero ¿qué encuentras? O sea, supongo que hay un abandono de herida que sanas, ¿cómo? No, yo creo que nunca se sana. Traes una herida de abandono, y esta herida de abandono, de no pertenencia, de haber sido rechazado. Yo hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, alguien hace un mini intento de rechazarme, yo ya me fui a Hong Kong. O sea, no le doy ni la hora. Punto. Porque son mis mecanismos de defensa, los conozco, y hay veces puedo ser hasta distante o medio líquida o medio extraña, medio fantasmal, porque no me puedes agarrar hasta que yo decido que es seguro el espacio. Y bueno, yo sé que mi herida, mi sino, es el abandono.
y está. Y hay que estar siempre curando y cuidando que no parta yo de ahí, que de ahí no salga más dolor, que de ahí no salga pus y que no se la cobre yo a nadie. Porque si alguien, y cuando ves una herida de abandono y hay otra herida de abandono y se juntan, puede haber un enorme vínculo o también un enorme rechazo. Depende desde qué punto te encuentras. Y esto para mí ha sido un trabajo de vida, y creo que es trabajo de vida el cuidar que no se infecte esta herida. Ima, ahora que han pasado todos estos años y, o sea, obviamente como tú dices, es una herida que se carga y todo, ¿qué ha sido como lo mejor y lo peor de ser adoptada? Lo peor de ser adoptada, te puedo decir, sí, pues el no sentirme parte de más que de ustedes. Y ustedes, por eso hay veces que soy un poco obsesiva como mami. Cosita de nada intensa, porque es lo que me pertenece de alguna forma, lo que huelo mío. Y mi marido Klaus, ahí también, pues soy un poco intensita con él, pero él es lo que me trae seguridad, ¿no? Ahí es donde encuentro puerto, ahí es donde encuentro casa, que me da este amor incondicional, este amor que no creo, bueno, que nunca he sentido. A él le costó mucho trabajo, me decía, confía en mí, pero pues, ¿por qué? ¿De dónde? ¿De parte de quién? Si yo nunca he confiado, siempre he estado a la defensiva, ¿no? Y en este tiempo ya me he relajado. Ser una buena madre para ustedes, para mí siempre había sido lo más importante, porque a mí me habían enseñado a abandonar. Sí, eso te iba a decir, después de tú ser adoptada, al momento que llegan tus hijos, ¿cuál es tu primer como reacción? El miedo más grande de toda mi vida, el susto más grande. Mucho miedo y, por ejemplo, nunca pude dar pecho. Ustedes hablaban el otro día en un podcast y yo decía, bueno, ¿y qué haces cuando no te puedes acercar tanto a alguien al corazón? Porque, ¿qué tal si lo infectas de dolor? Y ese era mi asunto. Yo no podía, pero yo a ti te di como 3 veces porque tu tía Susana es de la Liga de la Leche y tu papá me veía como borrego misericordioso y tuve que. Y yo decía no, hasta que llegó mi ginecólogo que me conocía muy bien, me dijo, a ver, Luz Helena, ven acá, inyección y dale su bibi, o sea, tú no puedes, ya hemos tocado este tema. Yo no me podía poner el niño así, yo te daba bibi con las piernas cruzadas y poco a poco fui subiendo a mis hijos al corazón. Tenía miedo de contagiarlos, de dolor. Sí fue fuerte. Uh-huh. Esa parte, el embarazo. Yo me iba y decía, y a la hora que nacieron ustedes, yo decía, ¿cómo me arrancaron? Y me iba a mí, no se trataba, o sea... Sí, no tenemos nada que ver nosotros. Nada. Sí, pero nada. Ahí es, yo creo que en tu embarazo, o más bien cuando nacen tus hijos, es en el primer momento que haces contacto con lo que le pasó a tu mamá y a lo mejor vienen todavía más dolor y más dudas. Sí fue muy doloroso, sí es doloroso ser adoptado. Sí es doloroso, no es un tema fácil, es difícil porque a nadie le pregunta al niño, los papás llegan y adoptan un niño, pero a nadie le pregunta al niño, oye, ¿quieres adoptar de regreso a estas gentes? ¿Te gusta tu prima? O sea, yo no tengo la familia a fuerzas. A mí se me abre la oportunidad de repente decir, te rescindí el contrato. Y rescindo contratos cuando es necesario, y esa es una de las cosas más lindas de ser adoptada, hija, que no vínculo sí. es para mí o sea, es una ventaja en la vida poder decir, oye, ¿sabes qué? Te rescindí el contrato de adopción, claro. Hasta aquí llegó. Y creo que, bueno, no sé, en el caso mío, por lo menos, pero creo que de todos los hijos hay una infinita gratitud. Si tuviste padres a quienes tú consideraste buenos padres, la gratitud es el doble, pero a veces es solo gratitud porque te trajeron a la vida. Y yo me acuerdo, hay una película que vi que trata de la adopción, que es la de Lion. O sea, si yo siento que yo estoy agradecida en la vida con mis papás, ¿tú sentiste o en algún momento sientes que era como el doble de gratitud
porque fueron por ti y o sea, ¿cómo es ese encuentro con el agradecimiento de una vida que a lo mejor no ibas a tener? Mi padre fue muy, muy sabio en esto. Mi padre fue la clave más grande para que mi adopción fuera llevable en todo este tiempo, en todas mis diferentes etapas. Número 1, siendo abogado, después de mí, mi papá y mi mamá se volvieron un poco como los que ayudaban a muchas personas a adoptar niños de Texas Cradle Society aquí a Guadalajara y a México. Y mi padre siempre decía que había 3 tipos de adopciones. Uh-huh. 1, para cumplir para cumplir el requisito social de tener hijos, uh-huh, porque una pareja no puede tener hijos, hay que tener hijos, entonces se adopta un niño. Otro, qué bueno soy, voy a hacer todo un acto de caridad y voy a adoptar un niño. Y el tercero, que se adopta desde el corazón. Y cuando adoptas a alguien desde el corazón, realmente no le haces sentir a ese ser gratitud, que te debe algo, sino que al contrario, siempre me decía mi papá, los que te debemos somos a ti nosotros. Y tú ahorita que decías, también tienen que ver mucho los genes. Hay buenos genes y hay malos genes, Leti. O sea, si un niño adoptado, o sea, pero también en las familias, o sea, es una cuestión 50% lo que venimos y lo que traemos de información y 50% lo que aprendemos. Vi un documental de unos triates en los 60s, no sé si lo han visto, que fueron parte de un experimento social. Entonces son triates y los separan, los dan a diferentes familias. Bueno, estos niños los separan todos en la todos en el estado de Nueva York, porque los monitoreaba un doctor. Entonces era un estudio que se hizo en los 60s de ambiente contra genes. ¿Qué tanto influye el ambiente en el que creces con los genes que tienes? Entonces pasan muchos años, lo voy a poner en newsletter para que lo vean, pero pasan muchos años y van a la misma universidad a estudiar la misma cosa. ¿Los 3? 2 ellos. Entonces voltea uno y, hey Robert, lo saluda, el otro que no, yo me llamo Juanito. No, ya Roberto, no sé qué. Y dice, es que, ¿cómo? ¿Eres adoptado? Sí. Entonces maneja el mejor amigo con este niño a la casa de él y se ven y eran gemelos. Sale en los periódicos todo esto y se levanta un tercero. Y pero dice, qué crueldad. Claro, después de ahí se reforman muchísimo las leyes de adopción en Estados Unidos. Pero dicen ahí lo mismo que dices. Mucho es gen y mucho es las circunstancias. El estudio está bajo una ley que no se puede abrir en 100 años, claro, y ellos están luchando en la corte ahorita que se abre el caso. Dicen en sus conclusiones que los 3 supen de trastornos mentales, pero cada uno muy diferente, porque cada familia los crió lo muy manifiestas diferente. Exacto, entonces era esta pelea que se llamaba, o sea, en español es como ambiente contra gen. ¿Sí? ¿Qué tanto influye el ambiente en el que te desenvuelves con los genes que traes ya implementados? Con las conductas instauradas genéticamente, ¿no? Por ejemplo, en la casa, en mi sistema, hay mucho alcoholismo. Y yo nunca tomé. Nunca tomé porque me daba pavor. Y luego un día me eché un tequila y dije, ay, qué rico. Y después dije, oye, ¿puedes tomar? Y realmente puedo tomar y puedo no tomar. Porque para mí no es tema. Si en tus genes no está. Pues no sé, tendencia. Pero yo creo que no, porque mis hijos tampoco, no hay esto, ¿no? Entonces sí hay una cuestión que vienes ya con una información muy detallada. Oye, tía, y bueno, 2 preguntas. Una que me mata de curiosidad es, ¿tú conociste a tu papá biológico o supiste algo de él o nunca? Fíjate que no. Y tengo el teléfono de su casa. ¿Y no te interesa? ¿No te interesa? No he tenido la energía. Yo conocí a Elaine, fue una experiencia que duré como medio en coma emocional, como 1 año, para recuperarme del asunto. Y me trajo toda la paz del mundo. Toda la paz del mundo. Cambió totalmente mi manera de tener estos ataques de ansiedad y de pánico. Se quitaron. Realmente el volver a la fuente. Yo le decía, lo único que quiero es olerte.
Y lo que quería era olerla. Yo creo que de ahí viene toda nuestra necesidad de olerla, ¿no? Y no tengo la energía ya. Y la verdad, Dios bendiga su camino y no se olvide del mío. O sea, no sé, a lo mejor un día me levanto y aparezco en Houston, Texas y no nada más. Pero ¿sabemos si él sabe de tu existencia? Fíjate que le escribí una carta hace muchos años, no me contestó. Y parece que sí sabe, pero pues como que si no, así como si no te llega así la niña muy a fuerzas, mejor me hago güey. Claro. Y en particular, cuando conociste a tu mamá biológica, ¿hubo pedazos que reconociste de ti? Impresionante, el sentido de humor negro, como nada. Un día me dice, es que perdí tu teléfono. Le digo, ¿cómo puedes perder mi teléfono? Ay, perdón, se me olvidó tatuármelo en la mano. O sea, ese es un chiste mío. El sentido del humor muy negro. Curiosamente conocí a Guadalajara. O sea, cosas que... Ay, ya había estado aquí. Ella estaba en Guadalajara, hablaba español. Habla español, digo, creo que está viva. Y bueno, pues así está, pero ella venía de una historia de militar, donde los militares son muy cerrados, muy cuadrados, y ella no ha podido nunca romper eso, y también se vale. Lo único que me duele es que seguro votaron por Trump, eso sí no lo perdono. Superar, eso es lo único, y que tengan ahorita por Ted Cruz. Y el gun control, eso es lo único, el control de armas, eso es lo único que me puede matar. Oye, Ma, y un tema que sé que para ti, para mí, como los que nos escuchan saben, que crecimos muy con el tema de la homosexualidad muy, muy abierto. Crecí rodeada de gays, nunca ha sido un tema, al revés, creo que tanto tú como yo hemos dedicado gran parte de nuestra voz a defender los derechos de los homosexuales. No es un tema para nosotros, es muy difícil para tanto ti, para mí, como entender que alguien pueda tener o tendencias homofóbicas. ¿Qué opinas de la adopción gay? Bueno, primero que nada, para mí es tema que sea tema. Sí. Para mí, el tema es que sea tema. Totalmente. ¿Cómo es posible? ¿Qué importa? Para mí, como hija adoptada y la marcha que hubo y todas estas cosas que a veces suceden en nombre de religiones que ni siquiera saben qué onda, déjenos en paz, no hablen por nosotros, por favor. No hablen por nosotros. Nosotros lo que necesitamos es amor. Todo niño necesita amor. A mí métanme a una casa donde me llenen de amor y estilo. Por favor. Por favor. A mí me encanta la idea de que las familias se conforman de diferentes colores, sabores, y no creo que una pareja de lesbianas, de gays, de transgenders, whatever, vaya a ir a adoptar a un niño porque lo quiere dañar. Con el trabajo que les cuesta, todo esto va a ir con el doble de amor. Y tengo una pareja que veo en Hamburgo y ese niño son maravillas. Hacen maravillas con ellos. Y cómo hacen maravillas y cómo hacen tonterías todos los papás de este mundo. Todos. Son solamente papás de una familia que es a lo mejor diferente desde qué punto de vista, porque a lo mejor nosotros somos los diferentes para ellos. El asunto está, amor es amor, y la verdad lo que pasa adentro de la recámara de los papás no es de nuestra incumbencia nunca, bajo ninguna forma, mientras que un niño esté cuidado, mientras que, esto va en absolutamente general, cada quien puede hacer lo que sea con su sexualidad, mientras que sea con consentimiento de dos personas, y no se esté lastimando a ningún inocente. ¿En dónde está nuestro derecho de juzgar? Y aparte, ¿en dónde está el derecho de salir a marchar porque no nos adopten? Bueno, ya para terminar, tía, yo tengo mi última pregunta, que es como una pregunta doble. La primera es, si alguien de las personas que nos escuchan es adoptado o adoptada y están pasando por esta crisis de identidad, como qué sabiduría después de toda tu experiencia les podrías compartir. Y la otra es, si alguien de los que nos escucha tiene la espinita de que en algún momento de su vida han querido adoptar, pero nos llegaron muchas preguntas a Instagram que decían como, ¿se generará en algún momento la conexión con el hijo?
quiero adoptar pero tengo un poco de miedo, o alguna vez he contemplado la posibilidad pero no sé si se pueda hacer la mezcla de hijos biológicos, hijos adoptivos. ¿Qué le podrías decir a estas dos personas? Bueno, yo siento que son cosas, la adopción es una cosa muy personal. Hay que sentarse y decir, puedo. ¿Realmente puedo abrir el corazón de esta manera? ¿Desde dónde parto? Parto de dónde está la intención de la adopción, porque si viene de un lugar puro, la adopción va a ser maravillosa. Somos complicadones, necesitamos bastante dosis de entendimiento, porque traemos dos sistemas, traemos nuestros asuntos de heridas, pero muy demandantes de amor, somos de veras muy demandantes de amor. Pero yo creo que espero pensar que valemos muchísimo la pena. Yo diría adopten, salgan, vean las opciones. No conozco bien las leyes ya, pero vean las opciones, no se dejen, vayan, es destino también. Muchas veces es la panza de alguien trae a tu hijo. Y va a ser igual de hermoso, Y por el otro lado, siempre va a haber la curiosidad de voltear para atrás y decir, oye, ¿de dónde vengo? Denles chance. Nunca vamos a dejar a una madre, mi madre nunca va a dejar de ser mi madre. A mí cuando voltean y me dicen, ay, pero tu mamá, ¿cuál mamá? Yo, ¿cómo que cuál mamá? O sea, por favor, no, me ofende la pregunta, ¿cuál mamá? Mi mamá es mi mamá es Elena, mi mamá. Lo demás está y es mi historia, pero mi mamá es mi mamá. Entonces, den chance de que uno pueda voltear para atrás, explorar y decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Pero aquí me siento bien, aquí pertenezco. ¿Y alguna edad en la que tú creas que es prudente hablarle a los niños? Saber de adopción siempre. Ese es nuestro derecho. Nuestro único derecho es la verdad. Eso es derecho. Dime la verdad, dime mi verdad, porque la sé en mis células. Entonces, si no me la dices, yo lo sé y siento la mentira. Por eso oímos tantas historias de que luego se enteró y que no le habla a la mamá. Dime la verdad, no me va a pasar nada, no me rompo. ¿Y tu consejo a los adoptados que están pasando por un tema? Busquen hasta que encuentren su paz. No se vale que las decisiones de otras personas, de personas que nos aman tanto, nos restrinjan el derecho primordial de saber nuestra verdad y de dónde venimos. Busquen y terapia. Porque creo que es el único, y terapia para toda la vida. Creo que es no para toda la vida, esperemos que nos den de alta, pero vamos, se necesita un proceso, se necesita otra escucha, se necesita un eco para que nos ayude a salir de este laberinto que se nos hace, que se nos forma a través de los años. Ay, tía, pues yo te agradezco muchísimo tu historia. Me encantó escuchar la historia como es, me encanta que hables con la verdad. Es verdaderamente, no sé, transformador y te hace no solo ponerte en los zapatos, sino entender y ver como mucho más allá. Pues nada, agradecerte que estés aquí, te quiero mucho y lo sabes. Gracias, mamita, por venir, te amo. Ay, mi amor, pues también es tu tema. Y eso también ha normalizado y nos ha hecho abrir un poco los horizontes. Ayer le decía a Iker, mi hermano, que por cómo crecimos no podemos limitar a nadie porque nunca fuimos limitados. Entonces, pues te agradezco eso y gracias por venir. Gracias. Y las tareas de vida, pues así son, hay que hacerlas. Hay que hacer las tareas de vida. Nos vemos el próximo martes. Gracias a ustedes por escucharnos. Y les recordamos que la única manera de seguir creciendo es si esto les gusta y lo comparten con sus tíos, primos, amigas, redes sociales, de la manera que ustedes quieran, pero así es como seguimos creciendo. Los queremos mucho. Gracias.